Pero vamos a darle a admitir a algunos que están ingresando. Bueno. Todavía no les envié la bibliografía. Hacia el fin de semana y voy a tener un poco de tiempo y voy a tratar de enviarle la bibliografía y un archivo donde está descrito todo lo que es enfermedad y sintomatología. De las cosas que estamos dando en la teoría, voy a hacer una especie de resumen y eso se los voy a juntar. Bueno, a ver, ¿dónde era compartir pantalla? Vamos acá. Bueno. Ustedes me dicen si se ve ahí. Sí, se ve. Esperen que hay otros que están ingresando. Bueno. Vamos a esperar que ingresen los chicos. Por ahí lo que suelen pedir otros profesores es que nos conectemos un ratito antes, entonces no les interrumpe la clase. Sí, por ahí no hay mucho inconveniente. Igual yo estaba en reunión ahora, así que no. Tenía reunión de comisión, así que no hay ningún problema. Okay. Claro, tratamos de adaptarnos, ¿no? A veces hay mala conexión de un lado o de otro, porque no solo ustedes pueden tener problemas, yo también. Hay ruido, hay un montón de cosas. Es complicada la virtualidad. Así que trataremos de ir avanzando despacito y bueno, nos vamos acomodando. Total tiempo tenemos para dar las teorías. Bueno, entonces, hoy vamos a continuar con sintomatología y mi idea es hacer un poco como un resumen de lo que vimos hasta ahora, ¿no? Yo hago mucho hincapié en este tema porque es el tema base de la materia, ¿no? Ustedes tienen que diferenciar bien qué es la enfermedad, ¿no? Cuáles son los síntomas y los signos, ¿no? Entonces de acá, de una buena base, parte todo el resto, ¿no? Así que volvemos y después a lo largo de la cursada vamos a volver otra vez a repetir estos temas. Entonces como que si de entrada ustedes lo aprenden bien, después el resto es más comprensible, sobre todo porque después volvemos otra vez a describir las enfermedades de cada grupo y volvemos otra vez a utilizar estos mismos términos. Entonces como que lo importante es que ustedes lo estudien ahora y traten de leer los libros, ¿no? Yo ahora les voy a enviar la bibliografía, sobre todo los alumnos que van a promocionar, comiencen ya a leer los libros. No se queden solo con lo que dice el Power. Entonces, habíamos partido ayer de la clasificación de sintomatología. Para clasificar los síntomas existen diferentes criterios, ¿no? Uno era la localización, ¿se acuerdan si el síntoma era primario o secundario? Otro era de acuerdo a la función fisiológica que se podía afectar. Otro era de acuerdo a la visibilidad. Y otro era de acuerdo a la naturaleza de los procesos afectados. Entonces, esta clasificación que está presente acá en la diapositiva es la que ustedes tienen en la guía de trabajos prácticos. Entonces, esta es una clasificación que se basa según la visibilidad. Y entonces, en base a eso, los síntomas pueden ser externos. Externo es lo que es visible a simple vista. Es lo que ustedes pueden observar en una hoja, en un fruto, en un tallo. Todo lo que es a simple vista. Y síntomas internos son aquellos que nosotros vemos lo que ocurre a nivel del tejido, a nivel celular. Cuando hablamos de síntomas externos o macroscópicos, en muchos casos podemos recurrir a una lupa. Una lupa, o también se denomina microscopio estereoscópico. Síntomas internos implica que tenemos que hacer un preparado microscópico. Es decir, hacer un corte de tejido, y ahí podemos observar qué es lo que le pasa a la célula. Entonces, esta clasificación que dice según su visibilidad,
separa por un lado los síntomas externos. ¿Qué más tiene esta clasificación? Que junta con lo que es la clasificación de Wechsler. Acuérdense que este señor clasificó, tomó en cuenta la naturaleza de los procesos. Cuando hablamos de la naturaleza de los procesos afectados, implica que en la célula pueden ocurrir tres procesos. Un crecimiento restringido, un crecimiento exagerado o bien la muerte. Entonces, según ese criterio, existen los síntomas hiperplásticos, hipoplásticos y necróticos. De igual manera, los síntomas internos también fueron clasificados por Wechsler. Entonces, partiendo que si externamente tenemos un síntoma hiperplástico, internamente pueden ocurrir dos situaciones. Una hiperplasia o una hipertrofia. ¿Qué significa? Es decir, ¿qué era un síntoma hiperplástico? Es cuando se observa un crecimiento de un órgano X. Y internamente, ¿qué puede ocurrir? O que las células aumentaron de tamaño o que las células se dividieron de manera anormal. Esos dos fenómenos pueden ocurrir internamente. Entonces, por eso que cuando hablamos de síntomas externos hiperplásticos, está significando que internamente puede haber ocurrido una hiperplasia o una hipertrofia. De igual manera, pasamos a los síntomas externos hipoplásticos. Hipoplástico significa que hay un crecimiento restringido. ¿Qué implicaría? Eso es externamente. Internamente estaría ocurriendo una hipoplasia o una hipotrofia. O menor división celular o menor tamaño de la célula. Y si hablamos de síntomas necróticos, internamente solamente tenemos una muerte, muerte de las células. Sumado dentro de los síntomas internos se le agrega uno más que es la metaplasia. La metaplasia implica que internamente puede ocurrir cambios en los pigmentos, en la cantidad o en la aparición de pigmentos dentro de la célula. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que entender. Que según la visibilidad nosotros tenemos síntomas externos e internos. A uno los miro a simple vista o con la lupa y a otro tengo que hacer sí o sí un preparado microscópico. Y después puedo acoplar esto con la clasificación que la da Wechsler, que clasifica según la naturaleza de los procesos. Entonces, así como clasificamos a los síntomas externos, según Wechsler, también los podemos clasificar de manera a los síntomas internos. Entonces, esta es la clasificación que ustedes tienen que aprender a manejar. Les pregunto, si ustedes tienen una enfermedad o encuentran un síntoma externo, por ejemplo, una agalla, ¿cómo se clasificaría la agalla? Entonces, ¿cómo sería? La agalla es un síntoma externo que lo puedo clasificar como síntoma hiperplástico. Hiperplástico. Desde el punto de vista como síntoma externo. Y en el supuesto de que yo haría una observación para ver el síntoma interno, debería hacer un corte de tejido de esa agalla y para ver internamente qué situación puede estar presente. O puede haber una hiperplasia o puede haber una hipertrofia. Eso nosotros no lo vemos, solamente lo podemos diferenciar cuando uno realiza el corte, cuando lo observa el microscopio óptico. Entonces, esa es la ejercitación que ustedes tienen que ir haciendo. Ahora creo que solamente, no sé si está la actividad del trabajo práctico 1, que es concepto de enfermedad
No sé si ya está subido lo que es la actividad del práctico 2, que corresponde a síntomas. Entonces siempre ustedes tienen que ir haciendo ese análisis, Y si la enfermedad se caracteriza porque presenta esas agallas, en ese caso la enfermedad se va a llamar agalla del cuello de las plantas. Si el síntoma primario en este caso es una agalla y es hiperplástico, la enfermedad la tengo que clasificar como enfermedad hiperplástica. ¿Sí? Entonces, la clasificación que yo le voy a dar a la enfermedad, acuérdense que cuando hablamos de enfermedades de plantas podemos clasificar de distintas maneras. Entonces, ¿qué usamos en la clase práctica? La clasificación que toma en cuenta la etiología y la clasificación que toma en cuenta la naturaleza de los procesos de la enfermedad. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Yo encuentro la agalla, en este caso la agalla del cuello de las plantas, que es causada por una bacteria. ¿Cómo clasifico a esa enfermedad según la etiología? Ahí sería, ingeniera, como visible e infecciosa. ¿Una enfermedad? Visible e infecciosa. Una enfermedad infecciosa parasitaria, y según la etiología, ¿cómo la clasifico? Como visible. Bacteriosis. ¿Cómo? Como una bacteriosis sería. Muy bien, como una bacteriosis. Bien. Y si yo le quiero agregar, le pido, ¿me puede clasificar esa enfermedad según la naturaleza de los procesos? ¿Dice mi casa? Sí, Tercera. ¿tomás atención? Hija de mil que son. Es que no me di cuenta la hora Te dije a las 10. y le mandé mensaje. Les pregunto nuevamente, entonces, la enfermedad, el ejemplo que yo les di es la agalla del cuello de las plantas causada por una bacteria. Entonces, esta es una enfermedad que, según la etiología, la puedo clasificar como enfermedad infecciosa, parasitaria, bacteriosis. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ahora, si yo le puedo agregar otra clasificación y les digo, no, me clasifican a esa enfermedad, la agalla del cuello de las plantas, según la naturaleza de los procesos. ¿Cómo sería? Una enfermedad hiperplástica, bacteriosis hiperplástica. Muy bien. Bueno, así de esa manera es que ustedes tienen que ir haciendo el ejercicio para cada una de las enfermedades. Y después ustedes solitos le van agregando otras clasificaciones. Le pueden agregar, estamos hablando de la clasificación de la enfermedad. De acuerdo a lo que vimos en la teoría, ustedes van a ir tomando un ejemplo y van haciendo ese ejercicio. Entonces, este cuadrito es importante que ustedes lo tengan presente, ¿no? Siempre clasificamos a la enfermedad según la naturaleza de los procesos y considerando el síntoma primario. El síntoma primario es el que ocurre como consecuencia de efecto directo del patógeno. El síntoma secundario es el que ocurre como consecuencia, es un síntoma reflejo del primario. Bueno. Entonces ahora vamos a hacer hincapié en los síntomas internos. Entonces por eso preparé este cuadrito como para que ustedes les acomode un poco y nos oriente, porque entre tantos nombres como que uno está perdido. Yo me pierdo, me imagino ustedes, ¿no? Y eso que estamos hace mucho tiempo con este tema. Entonces ahora nos focalizamos exclusivamente en los síntomas internos. Son aquellos que ocurren, dijimos, a nivel celular, a nivel de tejido. Entonces, si teníamos externamente un síntoma hiperplástico, internamente podemos tener una hipertrofia, aumento de tamaño de la célula,
O una hiperplasia, aumento del, acá es aumento del número. Perdón, acá había un error. ¿Sí? Si por otro lado tenemos síntomas hipoplásticos externamente, hay una disminución de tamaño del órgano del individuo, internamente en la célula puede haber una hipotrofia, disminución del tamaño, o puede haber una hipoplasia, disminución del número de células. Y acompañando a todo esto puede ocurrir una metaplasia. La metaplasia son aquellos cambios que ocurren en el contenido celular. Y vamos a ver, está hablando, porque yo venía hablando también con Chicha. ¿Cómo? No, perdón, profe, estaba con el micrófono abierto. Disculpe. Ah, bueno. Una metaplasia se refiere cuando hay cambios ya en lo que se observa más a nivel de pigmento. Puede aparecer un pigmento, puede aumentar. ¿Cuáles son los pigmentos que tenemos en la célula? Clorofila, carotenos y xantófilos. Flavonoides. Bueno. La clorofila también es otro pigmento. Bien, entonces, como consecuencia de la acción del patógeno, o porque la planta también reacciona, la planta se tiene que defender, entonces ocurre una alteración interna dentro de ella. Y ahí puede ocurrir esto, que ese pigmento esté más marcado. Entonces se ve más coloración violácea o más coloración amarilla. Depende del pigmento. Entonces la metaplasia es ese cambio en el contenido, en la cantidad de pigmentos. También eso se puede ver internamente, por eso lo clasificamos acá, metaplasia, como síntomas internos. Entonces, este cuadrito es el que ustedes tienen que tratar de memorizarlo, o si no yo les aconsejo, lo arman, hacen un cuadrito y lo ponen en el lugar donde ustedes están, ahí cerca de la computadora. Entonces, la observación visual hace que también quede grabado en la memoria, ¿no? Es como para hacer esa práctica hasta que, bueno, uno maneje los términos, porque acá, cada día que vamos avanzando, vamos agregando nuevos términos, los términos de la materia. Entonces, volvemos otra vez. Si nosotros consideramos las enfermedades infecciosas o parasitarias, son aquellas que se manifiestan por medio de síntomas y signos. Todas las enfermedades infecciosas tienen síntomas y signos. Mientras que las enfermedades no parasitarias o no infecciosas se manifiestan solamente por medio de síntomas. Las enfermedades no parasitarias no poseen signos. Esa es otra, como una regla, que tiene que tener también fijo. Entonces, vamos a los signos. ¿Qué eran los signos? Los signos eran la manifestación del agente causal. ¿Por qué tengo que diferenciar el signo de la enfermedad? ¿Por qué era importante? Porque ayuda a la identificación del agente causal. Porque nos ayuda, es clave identificar, diferenciar el signo para el diagnóstico de una enfermedad. ¿Qué es el diagnóstico? Es la identificación del agente causal de una enfermedad. ¿Qué es el agente causal? Que impide el correcto desarrollo, trabajo o funcionamiento de la planta. Es el El agente patógeno causal. que produce esa alteración en la planta, ingeniero. Claro, es la causa. Acuérdense que cuando nosotros hablamos, las plantas se enferman por alguna causa. X. La causa podemos referirnos como agente causal, agente patógeno, o agente, o parásito también le dicen algunos. Pero el agente causal es el que causa la enfermedad, de alguna manera. Lo que pasa es que cuando hablamos de causa, separamos las causas que son parasitarias y las causas que son no parasitarias. Por supuesto, las que más nos interesan a nosotros son las causas parasitarias, son las causadas por los parásitos.
Entonces, diferenciar el signo es importante porque ayuda al diagnóstico. Entonces, cuando hablamos de signos, cada uno de ellos, estos signos también pueden clasificarse en signos externos y en signos internos. Los signos externos son aquellos que podemos ver a simple vista o podemos mirar con ayuda de una lupa. Y los signos internos son aquellos que están dentro de la planta y que tenemos que recurrir al microscopio para poder verlo. Entonces, cuando hablamos de signos, como las enfermedades infecciosas son las que tienen síntomas y signos, es por eso que hacemos esta clasificación acá. Las micosis son las enfermedades causadas por los hongos, las bacteriosis, enfermedades causadas por las bacterias, y las virosis, enfermedades causadas por los virus. Entonces, yendo al grupo de las micosis, que son las más numerosas, acuérdense que el 75-80% de enfermedades de plantas se deben a los hongos. Entonces, las micosis poseen una variedad de signos diferentes. Entonces, dentro de estos signos externos, cada uno de ellos va a tener un nombre. Un nombre que lo caracteriza, que lo diferencia. Entonces, ¿cuáles son esos signos externos? Eflorescencia, pústulas, puntuaciones negras, masa carbonosa, costras, micelio, esclerosis. Todos esos son signos, estructuras, parte de los cuerpos de los hongos que se manifiestan en los distintos órganos de la planta y que me sirven a mí para poder diferenciarlos, para poder identificarlos, ¿sí? Mientras que los signos internos son aquellos que yo los voy a ver, que están dentro de la planta, y sí o sí los tengo que ver con el microscopio óptico. También uno puede ver con el microscopio electrónico para ver más detalles, pero con el simple microscopio óptico yo puedo ver la estructura. Y generalmente puedo ver las hifas, el micelio, las esporas. ¿Por qué? Porque son todos organismos microscópicos. Bien. Cuando hablamos de las bacteriosis, es decir, la enfermedad causada por las bacterias se caracterizan porque tienen un único signo que se llama exudado bacteriano o zooglea. Es lo único que aparece asociado a los tejidos enfermos. Mientras que el signo interno es solamente la célula bacteriana. Es lo que está dentro de la célula y es lo que yo puedo ver al microscopio óptico. Hay bacterias, cuando hablamos dentro de los agentes causales bacterias, las bacterias tienen algunas que son visibles al microscopio óptico y hay otras que son visibles al microscopio electrónico, que son más pequeñas. Y dentro de ese grupo tenemos como agentes causales a los fitoplasmas. Los fitoplasmas son muy pequeñitos y no se pueden ver en el microscopio óptico, pero están dentro forman parte de lo que es el signo interno. ¿Qué les quiero decir? Que según el tipo de bacteria, algunas las podemos ver en el microscopio óptico y otras las podemos ver en el microscopio electrónico, porque son mucho más pequeñas. Mientras que cuando hablamos de las virosis son enfermedades infecciosas. Lo que pasa es que no tienen signo externo. Pero no significa que yo no las considere enfermedades infecciosas. Son enfermedades infecciosas porque son contagiosas. Tienen la característica de que no tienen signo externo. Solamente poseen signo interno. Y en este caso, el signo interno es la partícula viral. Únicamente observada bajo el microscopio electrónico. Las partículas virales no se observan en el microscopio óptico. Las partículas virales solamente se observan en el microscopio electrónico. Entonces, todas las enfermedades infecciosas, micosis, bacteriosis y virosis, se manifiestan por medio de síntomas y signos. Las enfermedades no infecciosas, no parasitarias, solamente presentan síntomas. Porque no hay un parásito, ahí la causa no es un parásito. Entonces, no van a tener signos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bueno, Sí. entonces vamos a volver otra vez a mirar algunas imágenes de los signos de las micosis.
Yo hago mucho hincapié en esto porque esto es clave. Después viene el tema de diagnóstico. Y ahí es como que puede ser que ahí van a entender por qué nosotros hacemos, resaltamos tanto estos conceptos, de que ustedes diferencien qué es síntoma y qué es signo. Entonces, uno de los signos más comunes de enfermedades de importancia económica son las rollas. Entonces, las rollas son un grupo de micosis, es decir, enfermedades causadas por hongos. Son enfermedades que se caracterizan porque se manifiestan de esta manera. El hongo forma un signo que se llama pústula. Pústula o polvillo van a encontrar en alguna bibliografía. ¿Qué sería la pústula? Son estas cosas acá, no sé si ustedes pueden diferenciar, en este caso del tallo, del trigo, el tallo verde, y después se ve la epidermis que se rasga, se rompe, y libera un polvillo de color marrón. ¿Qué es eso? Esa es la masa de esporas del hongo, que se manifiesta de esa manera. Entonces, a esta forma, a esta característica se le llama pústula o polvillo. El hongo está adentro, rompe la epidermis y se libera. Entonces, esta película, esta cosita clarita que ven acá levantada, no sé si ustedes mueven, que yo ven lo que yo estoy moviendo el cursor. Bueno. Se ve, profe. Se ve parte del tallito y después una telita como levantada. Bueno, esa es parte de la epidermis que se rompió. Y lo que sale de adentro es la masa de esporas del hongo. Ahí estoy viendo el hongo, estoy viendo el signo de la enfermedad. Entonces a este signo típico, característico, se le denomina pústula o polvillo. Y es característico de estas enfermedades que se llaman rollas. Entonces, ¿qué significa? ¿Sí? Y en este caso no se aprecia muy bien acá en el caso del tallo, ¿no? Las rollas generalmente son enfermedades de tipo hipoplástico. Cuando aparecen en las hojas, las pústulas, uno alcanza a ver una clorosis en la zona. Una ligera área amarilla y se alcanza a ver eso como hasta que después, una vez que desarrolla la pústula, ya se tapa lo que es el síntoma. En el caso acá del tallo no se aprecia bien, pero sí el efecto que produce el patógeno, vos lo podés ver al efecto de enfermedad hipoplástica en el desarrollo que puede tener la planta. Puede tener menor tamaño, puede formar menor número de granos, menor tamaño de granos. O sea, siempre el efecto que va a producir va a ser por debajo de lo normal. Puede tener menor número de macollos también. No es que vamos a ver acá el síntoma típico. El síntoma, o quizás en la parte de hipoplástico, es decir, cuando hablamos que hay un menor crecimiento, un menor rendimiento, se ven en conjunto en general en la planta. Si la roya aparece en la hoja, sí, podés ver, como acá se ve, una pequeña clorosis, que son los lugares donde después se va a cubrir con la pústula y ya no alcanzás a ver más la clorosis. Por eso son enfermedades hipoplásticas. Después vamos a ver que este grupo de patógenos son parásitos obligados que no matan a la planta. Entonces, cuando hablamos de enfermedades hipoplásticas, no hay muerte. Sí hay todo lo que está por debajo de lo normal. No sé si quedó claro, ¿no? Bueno, entonces, todas estas enfermedades, en el caso de las rollas, si ustedes diferencian este signo, ya está el diagnóstico con eso, ya es suficiente. O sea que en este caso hay enfermedades en las cuales uno tiene que ver el signo, sí o sí. Entonces el diagnóstico ya está, ya identifiqué la enfermedad. Entonces hay un grupo de enfermedades en las cuales, diferenciando el signo, se puede identificar la enfermedad. Otra micosis. Estas micosis se llaman oidios. Todos los oidios se caracterizan por el desarrollo
de una inflorescencia de color blanquecino, algodonosa, sobre los órganos afectados. Hojas, tallitos, ramitas, flores, pimpollo de flores, sobre todo tejidos tiernos, desarrollan este tipo de crecimiento. Entonces, este signo se llama eflorescencia, eflorescencia blanquecina, que solemos decir. A veces cubre toda la hoja, a veces cubre así por partes, pero sí son un grupo de enfermedades también de tipo hipoplástico. En esta sí, al inicio también uno puede alcanzar a ver la clorosis, que es al inicio de que comienza el momento de inicia la infección. Después el patógeno cubre todo con la inflorescencia y tapa mi signo. Ingeniera, Pero sí, ¿el signo ahí sería eflorescencia o idio? eflorescencia. Perfecto. Oidio se le llama a la micosis, al nombre común de la enfermedad, y oidio también se le llama al hongo. En tanto, el signo de la enfermedad se denomina eflorescencia, que puede aparecer en una cara de la hoja o en la otra, cualquiera de las dos, o en ambas caras de la hoja. También son enfermedades que, conservando el signo, podemos identificarlas. Fíjense acá, las plantas de rosa son muy sensibles al oidio, y ahí ataca todo lo que es la parte del brote, los pimpollos, esos pimpollos nuevitos se cubren de ese polvillo blanco. Esto parece que fuera selva, esto acá es roble, y esto acá son las uvas. Las frutitas de vid también están cubiertas por esa eflorescencia blanquecina. Entonces, este signo se llama eflorescencia blanquecina, que se caracteriza por un crecimiento que cubre toda la superficie del órgano y que está constituida por las estructuras de fructificación del patógeno. Acá están las esporas del hongo, las que están creciendo sobre esto. Fíjense acá en este caso de la selga, toda esa fluorescencia, cómo va cubriendo la hoja. ¿Y qué función está alterando acá el patógeno? La fotosíntesis. La fotosíntesis, de alguna manera está debilitando a la planta. Este es un caso de enfermedad debilitante. ¿Se acuerdan en esa clasificación que hablamos según la destructividad? Porque de alguna manera la planta tiene resentido lo que es la obtención de su alimento, porque el patógeno impide que la fotosíntesis sea de manera normal. Otro signo, los mohos. Los mohos, ¿se acuerdan que ayer hablamos que caracterizan a otro grupo de micosis que son las podredumbres? Los mohos generalmente encontramos en podredumbres de frutos. También puede haber en podredumbres de tallos, podredumbres de semillas, de raíces, de bulbos, todo aquel tipo de órgano carnoso, blando, que libera líquido, rico en azúcares, en hidratos de carbono. Son sustratos que a los patógenos, a los hongos les gusta mucho, Entonces tienen lugares propicios para poder desarrollarse. Entonces, en este grupo de micosis que se llaman podredumbres, puedo ver los mohos. ¿Qué características tienen? Y bueno, siempre van asociados a un ablandamiento, desintegración, y vieron que hay distintos colores. Acá hay verde, hay azul, blanco, acá verde, acá blanco con negro, oscuro, después se hace negro. Las variaciones que observamos, en esta es como que es más chato, acá como que es más algodonoso. Depende de la característica, o sea, del género de hongo y del grupo taxonómico. Pero acá lo importante es que ustedes puedan diferenciar que este signo que yo veo en fruto le denominamos mohos. Otro signo. Signos de otros micosis. Hay un grupo de micosis que se llaman manchas.
Bueno, las manchas, por lo general, tienen otro tipo de signo. En este caso, este signo se llama puntuaciones negras o puntuaciones oscuras. La palabra viene de punto, puntito. ¿Qué vemos acá en estas lesiones? Una hoja que tiene una lesión acá de color castaño, tejido muerto, y sobre ella vemos un montón de puntitos negros. Esto yo lo puedo ver a simple vista. En algunos casos son bien marcados y lo podemos ver a simple vista. En otros podemos mirar con más detalle bajo una lupa. Lo mismo acá. Entonces, a todos estos puntitos oscuros, ese es un signo. Eso me está indicando que ahí está el patógeno. ¿Y qué sería eso? Bueno, son los cuerpos de fructificación de los patógenos. Los hongos tienen una parte, en su cuerpo, digamos, forman estructuras reproductivas, cuerpos, que tienen distintas formas, tamaños, colores. Entonces, en este caso, estos grupos de hongos, acá ya no hay moho, no hay inflorescencia, sino que estos se caracterizan porque forman estos puntitos. Generalmente estos puntitos son cuerpos de fructificación que están metidos en la planta. La mayoría son subepidérmicos. Cuando maduran, rompen la epidermis y ahí cómo se liberan. Entonces, cada vez que ustedes ven estos puntitos, tienen que denominarles a este signo puntuaciones oscuras. Más adelante vamos a ver qué cuerpo de fructificación sería eso, ¿no? Acá lo que estamos hablando es que ustedes diferencien que las micosis proceden una variedad de signos diferentes, y que cada uno va a depender del género al que pertenece. Acá estamos viendo síntomas necróticos. Fíjense, en este caso de la hoja del trigo, vemos parte del tejido verde que está quedando y después áreas necróticas. Como esta es como una mancha, este tejido marrón es muerto. ¿Qué pasa alrededor del tejido marrón? Acá hay una ligera clorosis. Ahí las células están enfermas, ya están por morir. Y en la zona muerta es donde el hongo va a colonizar y ahí es donde él desarrolla su estructura. De igual manera en esta, todo lo que está marrón o gris, como ustedes quieran ver, ya está tejido muerto. Siempre alrededor de la lesión ustedes van a encontrar a los amarillentos. Eso forma parte, después cuando estudiemos a las manchas tienen dos regiones. Una región central, que es la parte muerta, y una región que le rodea, que es la parte donde las células están enfermas, están recibiendo ahí la acción, las señales del patógeno, ¿no? Y ellas están enfermas como que están muriendo. Después, por supuesto, el patógeno, mientras tenga tejido verde, sigue avanzando hasta que destruye todo y no queda nada. Por eso estas son enfermedades necróticas. Acuérdense que estas enfermedades, como esta que vemos acá, esto lo que estamos viendo es un síntoma necrótico. ¿Por qué? Porque hay muerte. Acá es una mancha o tizón, también le podemos llamar, que es un síntoma necrótico porque hay muerte. Entonces quiere decir que esta enfermedad es una enfermedad necrótica, la que estoy observando acá. Lo mismo acá abajo, vemos un pedacito, parece de un pecíolo, o de un tallito creo que es de una cucurbitácea. Es tejido muerto y ahí hay un montón de puntitos negros. Cada puntito negro es un signo. En este caso, de este hongo que está colonizando acá esta zona. Entonces, todo lo que veo muerto es necrótico. Síntoma necrótico, enfermedad necrótica. ¿Sí? Sí, ingeniera. Bueno. A ver qué más sigue. Otro más. Este creo que no lo vimos hasta ahora.
Bueno, en este caso lo que estamos viendo acá es, hay otros hongos que forman otras estructuras, o sea, hay otros signos que pueden ser el micelio, ¿no? Micelio, generalmente el micelio de los hongos es como un algodoncito que puede tomar distintos colores. La mayoría son blancos, de color grisáceo, otros son castaños, otros son negros, algunos son rosados, depende del género de hongo que está presente. Entonces hay un grupo de hongos que tienen este micelio bien blanco, que parece un algodoncito que cubre. Esto que para que vean acá es una lechuga que está podrida, desintegrada, y que está colonizada acá por un micelio blanco, y acá parte de la estructura del hongo. Acá en esta otra de abajo también la lechuga que está toda podrida y desintegrada con parte de micelio y parte de las estructuras del hongo. Hay hongos que desarrollan unos cuerpos que se llaman cuerpos de resistencia, que parecen como unas pelotitas que se las puede ver en algunos casos a simple vista, que son de aspecto duro y que se denominan esclerosios. Esos esclerosios también corresponden al signo de la enfermedad, porque es lo que yo veo y es lo que a mí me va a ayudar a la identificación de esa enfermedad. Entonces, hay un grupo de hongos, sobre todo los hongos del suelo, que se caracterizan porque forman estas estructuras, estos signos que se llaman esclerosios y que se comportan como cuerpos de resistencia. ¿Qué significa? Que son cuerpos que están preparados para sobrevivir condiciones desfavorables, o son cuerpos que pueden permanecer en el suelo, en los restos de cultivo, años ahí, hasta que aparece un hospedante susceptible y lo colonizan nuevamente. Entonces, este grupo de hongos se caracterizan porque forman estas estructuras y que yo también las denomino signos. Entonces, cuando hablamos de signos de este grupo de micosis, está bien decir esclerosio o está bien decir micelio. Acá hay un error, signo externo de micosis, ¿no? Entonces pueden ser los esclerosios, que son estos cuerpos, así se los ve, son chiquititos, pero permite que uno lo pueda visualizar a simple vista. En este caso, este hongo, fíjense que acá tiene estas pelotitas que están rodeadas aún por micelio, y acá cómo están colonizando lo que es el cuello de una planta, cuello y raíz. Entonces, esto es, para mí es importante observar, porque acá yo estoy viendo al signo, se está expresando el patógeno. ¿De qué manera? Formando micelio y estas pelotitas que son los esclerosios. Algunas son marrones, Ingeniera, hay otras, ¿sí? sí, yo tengo una duda. ¿El nombre de la enfermedad es lo mismo que el signo ahí o tiene un nombre específico? No, en este caso, esta enfermedad puede ser podredumbre. Acá en el caso de la lechuga, en este caso este hongo se llama Sclerotinia sclerotiorum, que es el nombre del patógeno, y la enfermedad es la podredumbre húmeda, ¿no? Podredumbre húmeda, en este caso es la lechuga. En este caso el hongo es un hongo, el esclerosio de esta es un esclerosio negro. No sé si alcanzan a ver acá, hay parte de las hifas, y abajo se ven unos cuerpos negros que parece como que fuera tierra, pero en realidad es el cuerpo del hongo. En este caso los esclerosios parecen unos cascotitos, así como restos de tierra. Son bastante grandes, los podemos ver. Y son hongos que están preparados para sobrevivir en el suelo. Entonces, Ingeniera, ¿sí? ingeniera, ¿Sí? para cultivo bajo cobertura puede ser que sucede mucho, aparece mucho este hongo. Sí, los Por dos. ejemplo, morrón, tomate, bajo invernáculo. Sí, esclerotinia, y en este caso, este marroncito es Sclerotium rolsi. También sí, son hongos comunes, son hongos que afectan a muchos hospedantes, ¿no? Y están presentes como son habitantes naturales del suelo, así que ellos están ahí, colonizan a cualquier hospedante, no tienen problema. Pero, ¿qué pasa? Necesitan un hospedante susceptible y condiciones ambientales para poder desarrollarse. Siempre hay que tener presente el triángulo de la enfermedad, ¿no? Entonces, cuando se dan esas condiciones,
pasa esta situación como acá, ¿no? Fíjense la cantidad que hay en esta plantita, ¿no? Entonces, si ustedes se van al campo y encuentran esto, podemos identificarlo al hongo porque es muy típico su forma, ¿eh? No hay duda de identificarlo, y aparte como se expresó acá con su micelio más su esclerocio, es importante, o sea, ya está hecho el diagnóstico. Por eso, diferenciar el diagnóstico es fundamental, perdón, diferenciar el signo es fundamental para el diagnóstico de la enfermedad. Bueno, a ver, entonces, hay otros signos más, yo les traje algunos, porque ayer no quería completar algunos de los signos, pero estos son los más comunes, ¿eh? Ayer vimos, creo que el de la costra que era de las fumaginas. No sé si ustedes revisaron por ahí, fíjense en sus jardines, en sus alrededores, recorran un poco, traten de observar a las plantas y ver si por ahí alguien encuentra algo, bueno, saca una foto, pregunta. Es como una manera, ya que no podemos tener la clase presencial, sería importante que ustedes revisen lo que tienen y vayan pasando, porque así es la manera también de que todos puedan aprender. Esto es difícil porque no es lo mismo verlo en vivo en directo que verlo en una imagen, ¿no? Pero sí, sobre todo cuando estamos con estas estructuras y sobre todo empezando con un área nueva, ¿no? Bueno, entonces eso es hasta ahora lo que habíamos visto de signos externos. Vamos ahora a los signos internos. Entonces, ¿qué eran los signos internos? Ya cuando nosotros hablamos recurrimos al microscopio óptico. ¿Y qué podemos ver? Si hablamos de las micosis, las micosis, generalmente los hongos forman estructuras de distintos tipos y una de ellas son las hifas. Entonces, esto que vemos acá, dice hifas y esporas. Entonces, acá, ¿qué podemos ver al microscopio? Nos podemos encontrar con esto, que es como un filamento, un tubito, hialino, acá está coloreado, ¿no? Hialino presenta tabiques, acá vemos otro filamento, acá vemos otro más. Bueno, esto es lo que sería el signo interno. Esto es lo que nosotros vemos dentro del microscopio. Cuando ustedes hacen un preparado con un portaobjeto, un cubreobjeto y llevamos al microscopio. Acá hay otro preparado más. Estamos viendo acá las hifas. Unos filamentos que sean como unos hilitos, tubitos, que tienen un citoplasma, tienen tabiques. Acá hay unas cositas globosas que serían las esporas de los hongos. Entonces esto es signo interno. Acá en este otro, ya es parte de un corte de tejido. Acá vemos resto de las células y unos hilitos que corren que serían las hifas. Signo interno. Y este es una fotito de un esquema como en este caso ingresó una espora del hongo por el estoma y cómo fue creciendo internamente dentro de la planta. Entonces, ¿entienden la diferencia, lo que es el signo interno? El signo interno es lo que está pasando dentro de la célula. Y la única manera que yo tengo de verlo es con el microscopio óptico. Tengo que hacer un preparado. Ahora, si nosotros hablamos de los virus, los virus habíamos dicho que eran grupos de patógenos que se caracterizaban porque no los podíamos ver a simple vista. Es decir, en el caso de las virosis no hay signo externo, pero hay signo interno. Y considerando que los virus son organismos ultramicroscópicos, en realidad no son organismos, son considerados partículas ultramicroscópicos, la única manera de observarlos es con el microscopio electrónico. ¿Y qué se observa en el microscopio electrónico? Se observan lo que se llaman las partículas de virus. Entonces, las partículas de virus son como estructuras que tienen forma, pueden tener forma de como bastoncitos, como se ven acá, o pueden ser como unos filamentos alargados,
o pueden ser así estos chiquititos como esféricos. Bueno, esto es lo que uno observaría cuando habla de signos internos. Entonces, cuando uno le pregunta cuál es el signo externo de la virosis, no tiene porque no se ve. ¿Cuál es el signo interno? Bueno, las partículas virales que se observan únicamente al microscopio electrónico. Bien, y si hablamos de las bacterias, ¿qué pasa con las bacterias? En las bacterias existen un grupo de bacterias que pueden ser observadas al microscopio óptico. Pero las bacterias también son muy pequeñas, entonces lo que observamos al microscopio óptico generalmente son cositas como un poco indefinidas. Y se alcanzan a ver en este caso como acá hay unas bacterias, tipo bastoncitos, que son como, están coloreadas, por supuesto. Fíjense que esto es un aumento de 400 por. Así que fíjense lo pequeñitas que son. Y hay otro grupo de bacterias que son más chiquititas todavía, mucho más chiquititas, y que están dentro de la célula. Y que la manera de observarla es con el microscopio electrónico. En ese caso, ese otro grupo de bacterias se denominan fitoplasmas. ¿Cómo sería acá? En el caso de los fitoplasmas, estas también son observaciones que se realizan al microscopio electrónico. Estos fitoplasmas están acá dentro de las células, son muy chiquititos. Entonces, ¿qué es lo que a ustedes les tiene que quedar claro? Que las micosis tienen una variedad de signos, todos diferentes, se los puede ver a la mayoría, sí, son signos externos. También hay signos internos para los cuales yo recurro al microscopio óptico. Yendo a las virosis no tienen signo externo, pero sí tienen signos internos. ¿Cómo veo? En el microscopio electrónico. Y estoy viendo a la partícula viral. Y yendo a las bacteriosis, ¿qué pasa? Cuando hablamos de bacteriosis, me refiero a la célula bacteriana, que presentan la mayoría de las bacterias, las bacteriosis que vamos a estudiar. Pero dentro de este grupo de bacterias hay otras que son mucho más pequeñas y que solamente las voy a observar al microscopio electrónico. En ese caso son los que se llaman los fitoplasmas. ¿Está entendido hasta ahí? ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces voy a cerrar esto. ¿Dónde tengo que ir acá? Dejar de compartir. Bien. Y voy a ir a otro más. Bueno, entonces, ahí se ve bien. ¿No? Bueno. Ah, no, perdón, no hice nada, no. Estoy haciendo cualquier cosa, perdón. Compartir pantalla, ahora sí, ahí está. Hay tantas cositas que aparecen, a uno toca algo y aparecen un montón de cosas. Bien. ¿Ahí? Bueno. Bueno, espero que estoy contestando acá un mensaje. Entonces, vamos a lo que es la etiología, ¿no? Habíamos dicho que la parte de la ciencia de una rama de la fitopatología que estudia las causas de las enfermedades de las plantas. Otra definición dice, estudia las causas predisponentes y determinantes de las enfermedades de plantas. Otra definición dice, estudio de todos los factores implícitos directa o indirectamente en la iniciación y desarrollo de la enfermedad. Cuando hablamos de la enfermedad, es un proceso, ¿no?
Y es muy diferente a la causa, ¿no? Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, este señor Orlov, él definió la etiología como ciencia o teoría o demostración de la causa de una enfermedad. Y él diferencia 4 causas, ¿eh? La causa ecológica, ambiental, genética y patogénica. La causa, vamos a darle a mi tirania. La causa ecológica dice que hospedero y patógeno comparten una misma zona geográfica. Existe una causa ambiental donde dice condiciones ambientales aumentan susceptibilidad del hospedero o la virulencia del patógeno. La causa genética dice que genotipos del hospedante y el patógeno favorecen la enfermedad. Y la causa parasitaria dice un patógeno virulento ha invadido al hospedante en un lugar favorable a la infección. Él lo que hace es considera, nosotros hablamos de la causa como la agente causal de la enfermedad, pero él diferencia, hace esta clasificación. Entonces, para cada una de esas da un ejemplo. Entonces, tenemos aquí una enfermedad que se denomina la mancha de la hoja, causada por Alternaria elianthis. Mancha de la hoja es una enfermedad causada por hongos. Alternaria elianthis sería el nombre del agente causal. Entonces, dice, da como ejemplo de causa ecológica porque la enfermedad se produce porque en esa zona de diseminación del hospedante, donde está el hospedante, coincide con la del patógeno. Entonces, esta es una enfermedad importante para el cultivo de girasol, una enfermedad común en la zona del Chaco, y es una enfermedad que está presente. ¿Por qué? Porque también es la zona en la cual está presente este hospedante, también coincide con la zona en la cual se encuentra presente el agente causal. ¿Quién es el agente causal? Alternaria. Alternaria es un hongo que presenta estas características. Esto que ven acá como barrilitos son las esporas del hongo. Son las que llegan, se ponen en contacto con la planta y hacen el desarrollo de este tipo de síntomas. Si estamos mirando, ahora ya que estamos acá otra vez el ejercicio, ¿cómo clasificarían ustedes a esta enfermedad? Según la etiología y según la naturaleza de los procesos. Infecciosa, Muy bien, ¿qué más le agregaría? transmisible y que es, o sea, que es un hongo, que esta enfermedad producida por un hongo, causada por un hongo. Una micosis y una enfermedad necrótica también es. Muy bien, así sería. Entonces esta, la mancha de la hoja, causada por la Alternaria elianthis, es una enfermedad infecciosa, parasitaria, es una micosis y es una enfermedad necrótica. Ese es el ejercicio que ustedes tienen que ir haciendo constantemente con cada una. Y por supuesto saber qué significa cada uno de sus términos, ¿no? Bueno, independientemente de eso, entonces esta es un ejemplo de una causa ecológica. Acuérdense que es una enfermedad que está presente en nuestra zona, enfermedad importante. Fíjense el daño, el efecto que produce en la hoja, gran cantidad de área necrótica. Bueno, otro ejemplo de causa ecológica es otra enfermedad también del girasol que se llama mildew. Mildew es otro grupo de micosis. El agente causal es Plasmopara austeri. Esta también da como ejemplo de causa ambiental. La enfermedad se produce porque el ambiente favorece la susceptibilidad del hospedante y también la virulencia del agente patógeno. ¿Qué quiere decir con esto? Que en este caso, esta es una enfermedad también que está presente en la zona del Chaco, es una enfermedad grave, que ataca ya en estadios tempranos del cultivo y produce, fíjense que acá tenemos plántulas de girasol jóvenes, que ya presentan la sintomatología de la enfermedad. Se caracteriza porque hay áreas amarillentas y en el haz de la hoja desarrolla así como una inflorescencia de color blanquecino. En este caso, los mildews son otro grupo de micosis que también presentan inflorescencia al igual que los oidios.
La diferencia está que en los oidios que veíamos hoy, la fluorescencia cubría toda la hoja, o arriba o abajo. En el caso de los mildius, la fluorescencia solo desarrolla en la cara inferior. Entonces, esta enfermedad también la da como ejemplo dice causa ambiental porque el ambiente que da de temperaturas moderadas, entre 15 y 25 grados y humedad mayor del 90%, favorece, o sea, predispone a la planta que sea más susceptible al ataque del patógeno. El ambiente acá ayuda a que el patógeno sea más virulento, sea más agresivo. Lo que produce, en algunos casos muy severos, este hongo puede matar al cultivo. Entonces, ¿es una enfermedad importante? Sí, ¿no? Porque no solo que produce, en algunos casos, enanismo, sino que en el caso grave puede atacar. Fíjense que acá vemos plantas sanas y acá hay plantas enanas. Entonces, hacemos otra vez el ejercicio. ¿Cómo clasificaríamos esta enfermedad? Hipoplástica. Muy bien, según la naturaleza de los procesos. Hipoplástica, ¿por qué? Porque nosotros estamos viendo que hay un enanismo, si bien al final puede producir la muerte, pero generalmente hay un enanismo, hay áreas cloróticas, y hay el desarrollo acá de la fluorescencia. Entonces, una Profe, enfermedad de área esclerótica no podría ser metaplasia también. No, no es tan típico, porque en realidad donde está actuando, sí se le puede incluir como donde hay clorosis, hay un cambio de color, sí le puede, pero no lo describimos tanto así. Pero sí se le puede considerar como metaplasia porque está viendo un cambio en la pigmentación de la hoja. Entonces hay pequeñas áreas cloróticas puede haber hasta cortamiento de entrenudos también, fíjense que acá hay como un arrosetamiento, ¿no? Y acá el enanismo. Bueno, entonces sería una enfermedad, me dijeron hipoplástica, y según la etiología, ¿cómo sería? Una micosis. Visible, infecciosa y una micosis sería que Muy produce la bien, clorosis. muy bien. ¿Puede decir el nombre de nuevo? Porque no se ve bien ahí, ingeniera, justo tapa el cartelito del Zoom. ¿Cuál? El nombre de la enfermedad, plasmopara, y después. Plasmopara alstedii. Ah, espera. ¿Ahí se ve o no? Sí, ¿Hola? profe, yo veo bien. Bueno. Sí, es una enfermedad infecciosa, parasitaria, micosis, hipoplástica. Bueno, ¿puedo pasar al otro? ¿Sí? ¿Puedo pasar o no? ¿Puedo seguir? Sí, ingeniera. Ingeniera, pase nomás. Bueno. Bueno. Entonces, en este caso es la causa genética, ¿no? La enfermedad se produce debido a que el genotipo del hospedante y el agente patógeno favorece el desarrollo de la misma. Fíjense que acá que vemos,
¿Cómo se llamaba esto? La enfermedad roya. La roya de la hoja, Puccinia triticina. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Cómo se llamaba esto? Acá dice. Acá vemos el signo típico que son las pústulas. Hoy no sé quién me preguntaba del síntoma. Esta es una enfermedad hipoplástica también, la roya. Fíjense que se ven acá todavía las pústulas y abajo se ven áreas amarillentas. Está muy atacada la hoja. Pero sí, cuando hablamos de la hoja podemos diferenciar el síntoma, que es la clorosis. Y las pústulas acá como rompen la epidermis y se liberan, digamos, las esporas. ¿Me están siguiendo o no? Sí, sí, profe. Bueno, entonces la causa genética en la enfermedad se produce debido a que el genotipo del hospedante y del patógeno favorecen, es decir, son compatibles, ¿no? Y acá lo que se ve abajo, estas cosas globosas, son las esporas del hongo. Estas son las esporitas que salen acá por este lugarcito, ¿no? Todo esto que está acá amontonado sería después al microscopio esto. Estas son las esporas. Bueno. Y después otra causa, la causa patogénica. La enfermedad se produce, otro error acá, porque un agente patógeno ha atacado al hospedante en un punto favorable a la infección. Entonces este es un ejemplo del dampinó. El dampinó es la muerte de los almácigos. La muerte de los almácigos puede ser de pre, o sea, antes, como este acá, que está la semilla, que germinó, pero se murió el subradícula y no emergió. De pre o post emergencia. Acá emergió, pero ya murió. Podredumbre de semillas, muerte de plantas. O como se ve acá abajo también. Entonces, el patógeno, ¿dónde ataca? Y bueno, generalmente ataca en la zona del cuellito, ¿no? O acá cuando va a salir la radícula, son los lugares clave de acción del patógeno. Los patógenos que están en el suelo atraviesan en forma directa el tegumento y producen necrosis cotiledonal y radicular. Bueno, esto también, ¿cómo lo clasifico? Como una enfermedad de tipo necrótico, hay muerte. Enfermedad también causada por hongos, micosis, infecciosa, enfermedad necrótica. Bueno, después vienen otra serie de conceptos. Otra serie de conceptos que vamos a ir viendo para poder llegar a otra clasificación. Entonces, un parásito habíamos dicho que era un organismo que vive de otro, a expensas de otro del cual obtiene su alimento. El parásito puede estar dentro o fuera de ese organismo. A esa relación que se establece entre un parásito y su hospedante se llama parasitismo. Y un fitoparásito es un organismo que se asocia de manera estrecha con una planta y que se reproduce o desarrolla a expensas de ella. Cuando el parasitismo implica una alteración fisiológica de la planta, por una irritación continua, se traduce en enfermedad. Entonces, considerando eso, nosotros podemos clasificar a los fitopatógenos en distintos criterios, considerando la ubicación, la electividad y la nutrición. Ingeniera, ¿cómo explicó fitoparásito? Perdón que no escuché. Un fitoparásito, vamos a darle a emitir, es un organismo que se asocia de manera estrecha con una planta y que se reproduce o desarrolla a expensas de ella. Sería un fitopatógeno. ¿Sí? Sí, ingeniero, gracias. Bueno. Ingeniero, Eso- le consulto, en lo que es parasitismo, ¿podríamos incluir a las plantas parásitas también? Claro, también
También, sí, yo la verdad que me olvidé, no los incluí hoy. Como casi no hablamos mucho de eso, pero bueno, sí, las planeromas parásitas también son causantes de enfermedades. También le producen una alteración en la planta. ¿Sí? ¿Puedo seguir? Sí. Bueno, entonces, los fitopatógenos podemos clasificarlos por su ubicación, por su selectividad y nutrición. Entonces, si consideramos su ubicación, imagínense el patógeno respecto al hospedante. El patógeno puede estar dentro de la planta, entonces le llamamos endoparásito o parásito interno. O puede estar fuera de la planta, y ahí lo llamamos ectoparásito o parásito externo. ¿Qué es un ectoparásito? Parásito externo. Son aquellos que desarrollan toda su estructura, su cuerpo, fuera de la planta. Como en el caso de los oídios. Volvemos otra vez a los oídios, era un grupo de micosis. Los oídios desarrollaban toda su estructura, su eflorescencia. Esa eflorescencia, el signo, es lo que está fuera de la planta. Lo único que van a mandar a las células epidérmicas son unos órganos que se llaman haustorios, que le sirven al hongo para tomar el alimento. Entonces, los oídios son considerados parásitos externos porque desarrollan toda su estructura reproductiva, desarrollan sus esporas, en este caso le llamamos conidios, los conidioforos, y las hifas vegetativas, que son estas que están acá, las hifas que van colonizando, está todo fuera de la planta. O sea, todo esto es lo que nosotros vemos acá afuera. Y lo único que van a mandar adentro son como una especie de dedos o hifas, que son las prolongaciones de las hifas vegetativas y que solo llegan a las células epidérmicas. Entonces, por esta característica, clasificamos a los oídios como parásitos externos. ¿Será importante saber esto o no? ¿Dónde está ubicado el patógeno? ¿Qué les parece? Bueno, es importante saber porque después yo tengo que ver, o sea, cuando llegue el momento del control, acuérdense que eso es fundamental, saber dónde está el patógeno, ¿está adentro o está afuera? Acuérdense que, no sé si alguno escuchó que ahí estamos hablando de hongos, ¿no? Son fungicidas. Hay fungicidas que son sistémicos y hay fungicidas que son de contacto. Entonces hay que saber el comportamiento del patógeno para ver qué tipo de modo de acción yo tengo que utilizar con respecto tengo que seleccionar, digamos, para el control del patógeno. Entonces estos están todos afuera. Entonces con un fungicida de contacto en este caso sería suficiente. Entonces acá hay otro dibujito más para que ustedes vean el ciclo de vida el ciclo de la enfermedad que se llama el oído del rosal. Acá tenemos parte de lo que es el tejido del hospedante, donde están sus haustorios, y él acá desarrolló todas sus estructuras. Esta sería parte de la fluorescencia. Dice, el hongo desarrolla sobre la superficie de la hoja, solamente ingresan los haustorios. Todo su cuerpo está afuera, por eso se llama parásito externo. Otro ejemplo de parásito externo son las fumaginas. Las fumaginas también era un grupo de micosis que se caracterizaban por el desarrollo de una costra negra.
Esta es la costra negra que cubre la hoja. El jazmín es una planta susceptible. Los cítricos, las rosas chinas, los mangos, todas esas plantas que están abandonadas, plantas viejas, son colonizadas por estos hongos. Fíjense acá la fruta como está. Entonces, esto también son parásitos externos, están fuera de la planta. Estos son hongos saprófitos que no parasitan a la planta, sino que se alimentan de la materia orgánica que se acumula en la superficie de las hojas y frutos, sustancias azucaradas, por lo general secretadas por los insectos, pulgones, cochinillas, hormigas. Entonces son parásitos externos, están fuera de la planta. Vamos a los parásitos internos. ¿Qué significa interno? Que el patógeno, ¿qué hace? Viene acá, esto es, vamos a adelantar un poco estos conceptos porque esto lo vamos a ver más adelante, pero de una manera para que ustedes puedan entender qué es un endoparásito. Una espora que tiene un hongo es como el equivalente a una semilla de una planta. Se deposita en la superficie del hospedante, germina, emite un tubo germinativo e ingresa. Y empieza a colonizar. Una vez que colonizó todo el tejido, sale afuera. Entonces, a estos que desarrollan todo su cuerpo dentro de la planta y después salen afuera, se les llama endoparásitos o parásitos internos. Acá hay otra imagen donde tenemos una esporita que vino, germinó, atravesó la cutícula y desarrolló toda su estructura entre los espacios intercelulares o dentro de la célula del hospedante. Una vez que coloniza, después sale afuera. En este caso, sale por los estómagos. Entonces, a este grupo de patógenos que desarrollan internamente y después salen afuera, se les llama parásitos internos. Entonces, dentro de los fitopatógenos, es decir, los que producen la enfermedad en las plantas, la gran mayoría son todos endoparásitos o parásitos internos. Solo hay unos pocos que son parásitos externos. Ejemplos, oidios y fumaginas. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro. ¿Sí o no? Sí, Sí, ingeniero. señora. Bueno, Sí, no lo ingeniero. veo, así que no sé si me están escuchando. No estoy hablando por hablar, ¿no? Bueno, acá vemos una imagen. Entonces, esto que está aquí es el mildiu de la vid. Habíamos dicho que los mildiu eran otro grupo de micosis que también presentan como signo las eflorescencias, pero que están ubicadas en el en vez de la hoja. Entonces, este es un ejemplo de parásito interno. Si bien él está acá afuera, pero primero desarrolló adentro y después salió por los estomas. Cuando salió por los estomas, colonizó acá la cara inferior de la hoja. Entonces, también es considerado un parásito interno. Emerge por los estomas. Por eso acá está la imagen. Desarrolla todo adentro, forma su inflorescencia y ahí vemos el desarrollo del signo de la enfermedad. Acá hay otro ejemplo de parásito interno. Una esporita, imagínense una semilla de una planta que cae en una superficie, tiene condiciones, germina, atraviesa la cutícula y comienza a desarrollar acá. Todo esto que está acá adentro son las hifas del hongo que van colonizando, y estas cositas globosas que están acá son los ostorios. Acuérdense que el hongo es un parásito, que es lo que busca alimentarse de la planta. Pero lo clasificamos a esto como interno, está todo adentro. Después, una vez que colonizó, mató todo el tejido, se alimentó, ahí recién él va a salir afuera. Y ahí es cuando yo voy a ver el signo. Ingeniera, ¿puede volver a la imagen anterior, al favor anterior? Acá en la imagen de acá que vemos esporangiospora, puede ser, y zoosporangio, ¿por qué? Zoospora, ¿por qué las dos? Los nombres que tienen acá son los nombres de acuerdo al grupo taxonómico.
En algunos vieron que yo digo espora, en otro digo conidio, en otro digo, acá dice zoosporas. Son los nombres comunes que tienen las esporas de acuerdo al grupo taxonómico. Cuando hablamos de los oidios, hablamos de conidios, y cuando hablamos de los mildius, porque son otros grupos de hongos totalmente distintos, a la espora se le dice zoospora o esporangiospora. A eso se refiere. Son nombres, pero en realidad, olvídense de zoospora o zoosporangio y directamente denominamos espora. No tiene nada que ver. Eso cuando estudiemos hongos, ahí ustedes van a entender la diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Bien. Son las esporitas del hongo. Siempre imagínense la espora como la semilla, ¿no? La espora es la estructura que tiene el organismo, en este caso los hongos, que van a dar origen a un nuevo individuo. Forma, tamaño, cómo se desarrolla, dónde está, eso ya depende de cada grupo taxonómico. Otro ejemplo de parásito interno, ¿no? Entonces acá también vemos, más que nada estos son características morfológicas del patógeno, pero esto es más que nada para que ustedes vean cómo acá está lo que se ve las células del hospedante, ¿no? Y cómo el patógeno va colonizando internamente. Todo está adentro, cuando madura recién sale afuera. Pero por eso, por desarrollar internamente, son parásitos internos. Bueno, otra clasificación que se hace de los parásitos es por su electividad. Acá dice, ¿a cuántos hospedantes va a parasitar el patógeno? Entonces hay patógenos que son polífagos cuando afectan a varios hospedantes, diferentes géneros de diferentes familias. O hay algunos que son específicos. Quiere decir que le afecta solo a un género, X, o a una familia de plantas. Entonces, por su electividad, se clasifican en polífagos o específicos. Entonces, parásito específico, por ejemplo, la roya del café. Roya del café. Este es un hongo que solo parasita al café. A él nomás, no tiene otro hospedante. La roya del rosal, que se llama Phragmidium mucronatum. Solamente la van a encontrar a Phragmidium parasitando al rosal, nada más. La roya del girasol, Puccinia liante, solamente al girasol. Fíjense que hasta tiene el nombre del girasol. Realmente las royas son bastante específicas, ¿no? Después acá otro ejemplo es la mancha negra del rosal, Diplocarpon rosae. Fíjense que la especificidad hasta donde se mantiene, que tiene el mismo nombre, ¿no? Entonces quiere decir específico es que afecta a un único hospedante. Mientras que un parásito polífago es aquel que afecta a varios hospedantes, como en el caso de la bacteria o la Bacterium tumefaciens, que causa la galla del cuello de la planta, que afecta a muchas hospedantes de la familia de la rosácea, olivos, vid, eucaliptos, laurel. Tienen más de 600 especies de plantas susceptibles a la enfermedad. Entonces fíjense qué tan polífago es, tienen un montón de hospedantes. Entonces uno es específico y este es polífago. ¿Se entiende bien la diferencia entre uno y otro? Bueno. Sí, profesora. Bueno, y otra clasificación es la que toma en cuenta la nutrición. Se refiere a la relación que establece el parásito con el hospedante. Entonces, esta clasificación que se llama por su nutrición, o también se denomina nivel de parasitismo. Entonces, acá hay que tener en cuenta dos grandes grupos. Por un lado, los parásitos obligados y por otro, los parásitos no obligados. Dentro de los no obligados, a su vez diferenciamos en facultativos, parásitos facultativos, saprófitos facultativos y saprófitos obligados. Entonces, partiendo de que todas las plantas son atacadas por algún tipo de microorganismo y cada uno de ellos a su vez puede atacar a uno o más tipos de plantas. Entonces,
Un parásito obligado también se denomina biótrofo. Biótrofo o biotrófico. Son aquellos que viven asociados toda su vida a un hospedante vivo. Necesitan sí o sí estar asociados, cumplir su ciclo en una planta viva. Entonces eso se le llama parásito obligado. ¿Quiénes son parásitos obligados? Entonces, dentro del grupo de los hongos existen algunos que son parásitos obligados. Las rollas, los oídios, los mildios, las rollas blancas, también son otro grupo de micosis, de hongos, que son parásitos obligados. Dentro de las bacterias, las únicas que son obligados son los fitoplasmas. Y después, todos los virus y viroides son considerados parásitos obligados. Entonces, parásito obligado es aquel que vive toda su vida asociada a una planta viva. ¿Sí? Entonces, generalmente, la mayoría de este tipo de patógenos, por lo general, causan enfermedades de tipo hipoplásticas. Cuando hablamos de enfermedades hipoplásticas, ¿qué características tenemos? Que no encontramos muerte, sino siempre algo que está por debajo de lo normal. Acuérdense que estos necesitan mantener al hospedante vivo para ellos seguir viviendo. ¿Sí? Otros requieren de una planta hospedante. Dice, otros requieren de una planta hospedante durante una cierta etapa de su ciclo de vida, el cual lo pueden concluir desarrollándose en materia orgánica muerta o bien creciendo o reproduciéndose tanto en materia orgánica muerta como en plantas vivas. Entonces acá existe el otro grupo que son los no obligados o también se les llama necrótrofos. Entonces, existe ahora en algunas bibliografías que van a encontrar esos términos nuevos, biótrofo y necrótrofo. Biótrofo significa que tiene que estar toda su vida con un hospedante vivo, está asociado. Este patógeno no va a matar a su planta porque él necesita mantenerlo vivo para él seguir vivo y seguir alimentándose. Mientras que los necrótrofos son aquellos que matan al hospedante y luego avanzan. Pero dentro de ese rango tenemos, a su vez, distintas situaciones. Entonces, por un lado están los parásitos facultativos, son aquellos que pasan la mayor parte de su vida en materia orgánica muerta, adaptándose bien a ella, pero dadas ciertas condiciones pueden atacar a plantas vivas. Aquí están incluidos algunos hongos y algunas bacterias. El otro extremo son los saprófitos facultativos. Son aquellos que viven gran parte o toda su vida como parásitos, pero dadas ciertas condiciones pueden desarrollarse de manera saprófita sobre materia orgánica muerta. Y por otro lado están los saprófitos obligados que durante toda su vida están asociados a restos muertos. Dentro de los saprófitos obligados no tenemos nosotros fitopatógenos. Nuestros fitopatógenos están dentro del grupo de los parásitos obligados y dentro de estos rangos, los parásitos facultativos o los saprófitos facultativos. Entonces no sé si entienden bien la diferencia entre el parásito facultativo y el saprófito. El parásito facultativo es aquel que pasa la mayor parte de su vida en materia orgánica muerta. ¿Qué sería una materia orgánica muerta para ustedes? Bien, pues lo encontramos en los restos de cultivo, pueden estar en el suelo. Ellos están ahí tranquilamente, pero ocurren ciertas condiciones, justo se instala un cultivo susceptible y ellos lo pueden atacar. Después está el otro grupo que son los saprófitos facultativos. Son aquellos que pasan gran parte de su vida asociados como parásitos, es decir, están en una planta asociado a una enfermedad, se terminó el hospedante y ¿qué pasa? Vuelven ellos, pueden pasar un tiempo, por ejemplo, en restos de cultivo. Entonces, estas son las situaciones
que después ustedes van a ir viendo en la medida que vayamos analizando distintos ejemplos, ¿sí? Tanto dentro de los hongos como dentro de las bacterias. Los saprófitos obligados no los tenemos, porque esos son los que, digamos, directamente están asociados a restos orgánicos. No me interesan porque no me van a afectar a mi planta. A mí lo que me interesa son aquellos que atacan a mi planta, que están en el suelo, esperando allí, apareció un hospedante y lo afecta. Esos son los que uno tiene que analizar. Bueno, y esto terminó acá. Vamos a dejar de compartir. Claro, porque son los que están ahí, van quedando en los restos. Por eso el gran problema, la cantidad de los restos de cultivo, los rastrojos, que quedan en el suelo, son considerados reservorios de patógenos. Porque mientras ellos están adaptados, estos organismos, para sobrevivir en esas condiciones, mientras tengan restos, se van alimentando de esa materia orgánica tranquilamente hasta que se instala nuevamente un cultivo y ahí vuelven a colonizar y reinician otra vez su ciclo. O están otros que también aparecen, afectan a una planta, la planta se muere, se desintegra o terminó su ciclo y ellos pasan a los restos otra vez a seguir continuando con su ciclo de vida. Distintos son los parásitos obligados, que ellos sí o sí tienen que estar asociados a su planta, a su hospedante vivo. Si se muere su planta viva, bueno, pasará a un hospedante alternativo, a una maleza, por ejemplo. Y ahí siguen, digamos, manteniendo su ciclo de vida. Siempre en su vida van a estar con una planta viva, sea su hospedante principal, o sea una maleza, o un hospedante alternativo. ¿Sí? Pero eso lo iremos analizando en la medida que vayamos avanzando con distintos ejemplos. Bueno, no sé si les parece, podemos dejar acá. Y así arrancaríamos ya el próximo miércoles con hongos. Sí, profe. ¿Sí? Y le estaba por pedir, si les parece, el próximo miércoles, para empezar a las 8:30. Sí, No, profe, por mi parte no hay problema. Bueno, es porque tengo un trámite que hacer y por ahí no creo que llegara a tiempo. Pero les avisaba ya por cualquier cosa, para que no estén esperando ahí que no empieza a las 8. ¿Sí? Bien, profe. Bueno, profe, no hay problema. Bueno, ahí yo fui recibiendo algunos correos de unos chicos que son promocionales. Si alguno aún le falta todavía, me avisa. Y bueno, veo si en este fin de semana puedo completar con la bibliografía y les envío. Así ya van leyendo y van estudiando estos temas. ¿Profe va a tomar asistencia? A ver si está, vamos a mirar si está. Quiroga, ¿estás ahí? A ver. La asistencia ya está tomada, ingeniera. Ah, bueno, perfecto. Joaquín Quiroga es el ayudante de fitopatología, así que cualquier cosa pueden consultar con él también. Aprovecho para pedirle a los chicos a los que quedaron, que por favor pongan sus nombres y se identifiquen en la asistencia, porque hay un Moto G que no está identificado, digamos, no sé quién es. Ah, sí, por ahí se ven algunos que no. Ah, lo que estoy necesitando nuevamente, ayer no anoté la dirección de Dandeu, creo que es. No sé si ya se retiró la chica. Sí, Inge. No, estoy acá. ¿Me podés escribir? Porque ayer no alcancé a anotar. Si no, le mando un mail de vuelta. Ah, bueno, sí, porque estaba con otra dirección y yo no te puedo mandar esa dirección. Sí, sí. Disculpe, Inge, gracias. No, por favor. Bueno, está entonces, ya quiero a la asistencia.
Profe, una consulta. ¿Sí? ¿La bibliografía dónde manda? ¿Por mail? Las voy a mandar por mail o no sé cómo hacer. Por ahí les puedo mandar